En estas reacciones de sustitución alfa-carbonilo, vamos a estudiar las reacciones de sustitución alfa-carbonilo. Ya hemos estudiado que las reacciones de los compuestos carbonilo, la primera que vimos fue la reacción de adición nucleofílica, en donde se adiciona aquí el carbono y el oxígeno generalmente se convierte en 1H. Tenemos también las reacciones de sustitución de acilo, en donde si al grupo carbonilo está enlazado aquí un grupo saliente, entonces va a ser expulsado. Todo esto en los derivados de los ácidos carboxílicos o en los ácidos carboxílicos, que se da la sustitución de acilo. Nos faltan dos tipos de reacciones. Vean que la primera, la de adición nucleofílica, la estudiamos en la segunda unidad. La de sustitución de acilo fue la interconversión entre los derivados de los ácidos carboxílicos, que la estudiamos en esta tercera unidad. Y también para la tercera unidad vamos a estudiar las reacciones de sustitución alfa-carbonilo y las reacciones de condensación carbonilo. Entonces comenzamos con la sustitución de alfa-carbonilo. Fíjense que si nosotros siempre que tenemos un compuesto carbonilo, este compuesto carbonilo va a estar en equilibrio entre su forma carbonilo y su forma enol. Entonces, va a tener un equilibrio con la forma enol. Recuerden que este es lo que se conoce como un tautómero cetoeno. Y además, no solo con la forma enol, sino con la forma el ion enolato. Entonces, vamos a tener todas estas formas de equilibrio, que lo que nos hace es que este carbono sea electrófilo, el carbono al lado del grupo carbonilo sea electrófilo, y entonces en presencia de un electrófilo reacciona para dar una sustitución en la posición alfa. Bien, entonces vamos a estudiar más acerca de este equilibrio cetoeno. Ya lo hemos visto anteriormente. Recuerden que si nosotros tenemos una cetona, esta cetona va a estar en equilibrio rápido con su forma enol, en donde lo que sucede es que el doble enlace pasa a estar entre los dos carbonos y el hidrógeno se transloca hacia el oxígeno, dándonos un enol. Esta interconversión es muy rápida y favorece muchísimo la forma carbonilo. Vean que lo que es una tautomerismo, en donde dos estructuras están existiendo, se caracteriza por el movimiento de los electrones pi, en donde los electrones pi se deslocalizan entre diferentes átomos, no únicamente aquí entre el carbono y el oxígeno, sino que también los encontramos entre el carbono y el carbono. Esto es diferente, por ejemplo, a lo que tuviéramos en el 1-buteno y el 2-buteno, ya que estas dos formas no son interconvertibles. No hay forma de que el 1-buteno se esté convirtiendo en el 2-buteno. No se da esta reacción. Mientras que aquí, mediante este tautomerismo, sí que se están moviendo los electrones pi para tener estas dos formas, la forma ceto y la forma enol. Como les decía, el equilibrio favorece muchísimo a la forma ceto. De hecho, si lo que tenemos en una ciclohexanona, el 99.9999 está como ciclohexanona y apenas el 1 por 10 a la menos 4 está en la forma enol. Para la acetona es todavía más pronunciado, apenas el 1 por 10 a la menos 7 está como la forma enol de la acetona. Sin embargo, vean que esta es como que si fuera muy tranquila, y mientras que la que realmente reacciona es la forma enol. A mí en clases, que uno puede hacer un poco más de chistes, siempre digo que esta es la forma como que si fuera el Bruce Wayne, vean, tranquilo, no hace mucho, mientras que este es el Batman, que sí que hace muchísimo. Entonces lo pueden visualizar de esa forma. Aquí vamos a estudiar ahora el tautomerismo cetoeno. Como les dije, la reacción está en equilibrio y nosotros podemos catalizarla para que se forme más la forma enol más rápidamente. No es que vamos a inclinar el equilibrio más a la forma enol, pero sí podemos hacer que más rápidamente se esté formando la forma enol. Entonces, si nosotros la forma ceto, la forma carbonilo, la hacemos reaccionar con un ácido, lo que hace el ácido es que protona al oxígeno del grupo carbonilo y nos queda un compuesto carbonilo protonado que tiene una forma resonante, en donde el doble enlace va hacia el oxígeno y y la carga positiva queda centralizada en el carbono. Entonces
Vean que en esta forma, al protonarse, la carga positiva no queda únicamente en el oxígeno, sino que queda también en el carbono, como lo vemos en esta forma. En presencia de la base generada en la protonación, entonces la base va a tomar el hidrógeno que parte como un protón para generar Ha. El protón deja su par de electrones y el par de electrones entonces forman el tautómero enol. Recuerden que este paso en donde la base toma el hidrógeno y este deja el par de electrones para formar el doble enlace es similar a la reacción de E1, en donde en un carbocatión la base toma el hidrógeno, este parte como protón, deja el par de electrones para generarnos un doble enlace carbono-carbono. Entonces, de esta manera nosotros estaríamos haciendo que la forma enol se forme más rápidamente. También lo podemos hacer con una base. La catálisis se puede hacer con una base. La base lo que hace es que toma el hidrógeno, ya que parte como un protón, deja el par de electrones y nos genera un carbanión. Este carbanión luego cede el par de electrones para formar un doble enlace carbono-carbono y este carbono deja partir sus electrones pi hacia el oxígeno, generándonos este anión. Este sería un anión enolato. El anión enolato es protonado por el disolvente agua, toma el protón y entonces nos forma el tautómero enol y además libera el hidroxilo regenerando el catalizador básico. Entonces, de esas dos formas nosotros podemos hacer que la reacción se acelere y se nos forme más rápidamente la forma enol. Vean que entonces en una estructura, en este compuesto carbonilo, los carbonos beta, gamma y delta, todos ellos son no acídicos. No así el carbono alfa, en donde sus hidrógenos son acídicos. Entonces todos los hidrógenos de los carbonos beta, gamma y delta son no acídicos. Únicamente los hidrógenos del carbono alfa son los que son acídicos. Y es por eso que el ion enolato se va a poder formar en presencia de una base, nos genera un par de electrones, sale el hidrógeno como protón, deja el par de electrones y entonces nos genera un ion enolato. Este ion enolato está estabilizado por resonancia, en donde el carbono cede el par de electrones para formar un doble enlace carbono-carbono. Con esto el carbono, el grupo carbonilo, deja partir sus electrones hacia el oxígeno, generándonos la carga negativa en el oxígeno. Entonces la carga negativa estaría deslocalizada entre el carbono alfa y el oxígeno del grupo carbonilo en el ion enolato. Ahora vamos a estudiar la reactividad de los enoles, el mecanismo de la sustitución alfa. Recuerden que si nosotros tenemos un tautómero enol, el enol va a estar estabilizado por resonancia, en donde el oxígeno cede el par de electrones, genera un doble enlace carbono-oxígeno y este par de electrones se van o sea, generan un grupo carbonilo protonado y este par de electrones se va hacia el carbono, dándonos un carbono rico en electrones. Noten que la verdadera forma reactiva es esta, en donde el carbono queda rico en electrones, por lo tanto va a ser un nucleófilo y va a poder reaccionar con electrófilos. Aquí vemos las densidades electrónicas en donde el oxígeno queda de esta manera y vean que el carbono queda deficiente en electrones con este color. Por lo tanto, vean que la reacción, nosotros tenemos aquí el compuesto carbonilo. El compuesto carbonilo en presencia de un catalizador ácido rápidamente nos forma el enol. Este enol es rico en electrones y entonces el par de electrones cede el par de electrones hacia un electrófilo. Con eso el electrófilo queda enlazado y al mismo tiempo vean que, bueno, el oxígeno regresa su par de electrones hacia el carbono y entonces este par de electrones es cedido hacia el electrófilo. Por lo tanto, el electrófilo queda enlazado y al mismo tiempo tenemos un grupo carbonilo protonado que está estabilizado por resonancia, en donde el par de electrones se va hacia el oxígeno y entonces la carga positiva puede estar tanto en el oxígeno como en el carbono.
En esta reacción, luego, en presencia de una base, la base toma el hidrógeno parte como protón, deja su par de electrones y nos da el producto de la sustitución. Como pueden ver, se sustituye el hidrógeno alfa por un electrófilo, habiendo pasado como intermedio por un enol, y este enol le cede el par de electrones al electrófilo, generándonos estos cationes, en donde la carga positiva está descentralizada entre el oxígeno y el carbono, y finalmente nos genera la reacción, el producto de la sustitución, esto en presencia de un catalizador ácido. Ahora ya vamos a estudiar algunas reacciones que hacen uso de este catalizador ácido, por ejemplo la halogenación alfa de aldehídos y cetonas. En la halogenación alfa de aldehídos y cetonas, fíjense que se hace con bromo en presencia de ácido acético. El ácido acético lo que nos hace es que se nos forme el enol más rápidamente. Este enol, recuerden que el equilibrio está muy favorecido al carbonilo, pero también por los principios de Le Chatelier, cuando se nos forma cuando está en equilibrio y de alguna forma alteramos el equilibrio, en este caso consumiendo los productos, la reacción avanza más hacia la derecha. Entonces, con el ácido acético hacemos que se nos forme el enol y este enol reacciona con el bromo para darnos el producto de la bromación en la posición alfa. Entonces pasamos de la acetofenona a la alfa-bromoacetofenona. También al formar el enol y reaccionar con el bromo, eso hace que estemos como retirando el producto de la reacción y eso hace que la reacción se desplace más hacia la derecha. Por eso se llegan a alcanzar buenos rendimientos como este 72%. Ahora vamos a ver el mecanismo. En el mecanismo nosotros vamos a tener, vean que el hidrógeno protona al oxígeno, el oxígeno nos genera un grupo carbonilo protonado, este grupo carbonilo protonado en presencia de la base toma el hidrógeno, este hidrógeno parte como protón y nos genera el enol. Esto es la típica catalización de un ácido. El enol que se forma rápidamente, aunque bien poco, recuerden como les digo el equilibrio está hacia el grupo carbonilo, reacciona con el bromo presente en el frasco de reacción y entonces le da el par de electrones. Con eso un bromo queda enlazado, el otro bromo se lleva su par de electrones. Al mismo tiempo el oxígeno está cediendo el par de electrones para regenerar el grupo carbonilo y hacer todavía más electrófilo al doble enlace. Aquí ya tenemos, vean que el bromo enlazado y el grupo carbonilo regenerado, aunque protonado. Este grupo carbonilo protonado, entonces el par de electrones se va hacia el oxígeno, generándonos que la carga positiva no solo esté en el oxígeno, sino que estabilizada también en el carbono. Es en esta estructura en donde la base toma el hidrógeno que parte como protones, este deja el par de electrones para regenerar el grupo carbonilo y darnos el producto de la sustitución en la posición alfa, y además regenerando el HBr, recuerden el catalizador ácido. En cuanto a la velocidad de la reacción va a ser, bueno, K, la concentración del compuesto carbonilo y la concentración del ácido. O sea que lo que está la parte limitante de la reacción es la formación del enol, que se nos forma inicialmente y luego este reacciona rápidamente con el bromo. Aquí tenemos otro ejemplo en donde la 2-metilciclohexanona la hacemos reaccionar con bromo en ácido acético y el producto va a ser la sustitución alfa. Entonces vamos a tener la 2-bromo 2-metilciclohexanona. Ha sido sustituida la acetona en la posición alfa. Y adicionalmente recuerden que un haluro de alquilo en presencia de piridina y de calor va a salir el bromo y nos va a formar el doble enlace. Además, entonces este doble enlace nos va a dar como producto la 2-metil-2-ciclohexenona en un rendimiento de un 63%. Y vean que esta es una cetona alfa beta insaturada. O sea que mediante estas dos bases, una bromación en la posición alfa y luego una base con calor, generamos un compuesto carbonilo alfa beta insaturado, que ya vamos a ver que tienen también muchísimas utilidades. Entonces esta es una ruta que se emplea mucho, bromación seguido por base para darnos una
compuesto carbonilo alfa beta insaturado. Y vean que ahora vamos a estudiar la bromación alfa de ácidos carboxílicos, que es conocida como la reacción de Hell, Volhar y Zelinsky. Cosa muy típica de la química orgánica, que las reacciones tienen nombre y entonces uno tiene que saberse el nombre para si quiere saber de química orgánica. Entonces esta es la HBZ, así es conocida. En este caso el ácido heptanoico, vean que es un ácido carboxílico, lo vamos a hacer reaccionar con bromo en presencia de tribromuro de fósforo seguido por una hidrólisis en agua. El resultado va a ser la bromación en la posición alfa. Entonces, con los rendimientos, únicamente con un ácido no se daba la reacción en presencia del bromo, sino que si la quieren bromar, se tiene que emplear el tribromuro de fósforo. Entonces, con eso sí que la reacción se da bromación en la posición alfa con un rendimiento bastante elevado de un 90%. De hecho, en la reacción, el ácido carboxílico reacciona con el bromo y el tribromuro de fósforo para darnos una reacción de sustitución de acilo, generándonos el bromuro de ácido. Este bromuro de ácido se rearregla dándonos, deja de estar la forma aceto y nos da la forma enol. Entonces está estabilizado por, da un tautomerismo en donde forma el enol de bromuro de ácido. Y es este enol de bromuro de ácido el que recibe, el que ataca al bromo para darnos la bromación en la posición alfa, que finalmente al ser reaccionado con agua, entonces este hidroliza al bromuro de acilo y nos regenera el ácido carboxílico, liberando HBr. Bien, vean que con esto es la primera reacción de sustitución alfa, la seguiremos estudiando a lo largo de esta semana.